¿Cómo están? Hoy nos corresponde desarrollar otro trabajo a distancia de filosofía, la unidad 3, que habla sobre la existencia humana a la luz de las teorías filosóficas. La capacidad que vamos a analizar es analiza su existencia humana a la luz de las teorías filosóficas. El tema 1, las perspectivas filosóficas y científicas entre lo biológico y lo humano, continuidad o salto cualitativo, que es lo que vamos a desarrollar hoy. Para analizar, entonces es necesario conocer las explicaciones acerca del origen del ser humano. La primera explicación es la que tenemos aquí, la explicación mítico-religiosa y la griega. Son los dos modelos de explicación mítico-religiosa que tenemos, ¿verdad? Entonces, para la lección de hoy, les sugiero que tengamos a mano un diccionario, porque son muchos los vocablos que vamos a incorporar a nuestro léxico de segundo curso de la media. La mítico-religiosa nos dice que apoya la teoría judeocristiana, la monoteísta. ¿Qué quiere decir monoteísmo? Y, sin embargo, la griega es politeísta, poli y teísmo, dos palabras compuestas que forman una misma palabra y tenemos que investigar nosotros y ver qué significa eso. ¿Quiénes son los que crean el mundo? ¿Qué dice el modelo de explicación mítico-religiosa con respecto a eso? La segunda explicación es la explicación racional filosófica del origen del ser humano, que sostiene que todo se inició cuando en Grecia se inició la filosofía a finales del siglo VII a.C. Los primeros pensadores criticaron los mitos. Recuerdan que los mitos ya nacieron con Tales de Mileto, con los presocráticos, pero aquí se consolidó con esta explicación. Entonces los filósofos decían que la naturaleza se manifestaba como un gran mecanismo constituido por una pluralidad de seres y que había una fuerza que les impulsaba. Y aquí vamos a ver qué nos dice Aristóteles, cuál fue su teoría, la teoría hilemórfica. ¿Qué significa la teoría hilemórfica? ¿Cómo es que logró clasificar los seres en especies? Y que estos seres son un conjunto de individuos que comparten los mismos caracteres. Y cómo también distinguió un género común. Entonces, eso vamos a ver aquí en la teoría hilemórfica. Recuerden usar el diccionario. También, la tercera explicación que tenemos es la explicación metodológica científica del origen del ser humano. Que aquí, esto inicia con la aparición del Renacimiento, época en que surgió la ciencia moderna y que unas teorías fueron reemplazando a otras. Por ejemplo, aparece la teoría heliocéntrica aquí, ¿verdad? Y con estas teorías vamos a estudiar las teorías de la evolución, la teoría de Lamarck, la teoría de la selección natural de Charles Darwin, que decía, con su origen de las especies, sostenía que las especies que iban a sobrevivir eran las que se iban adaptando a los cambios. La teoría sintética de la evolución también aquí nos dice que incorpora los nuevos descubrimientos de la genética. Según las teorías de la evolución, el hombre evolucionó según el proceso de hominización. ¿Qué significa hominización? Evolucionó en tres planos. Uno, en el anatómico. ¿A qué llamamos anatomía? ¿Qué es un bipedismo? ¿Qué significa el prefijo bi y pedismo? Liberación de las manos, dice. Muy bien. Eso es lo que ocurrió según esta teoría de la evolución. En lo fisiológico nos habla de que hubo cambios alimentarios y un fenómeno llamado neotenia. En el adulto, en el proceso evolutivo del homínido al ser humano, se ha retrasado la ontogenia. Y en lo psicosocial, uno de los rasgos típicamente humanos del homínido es gregario. Se ve impulsado para conseguir alimento mediante la fabricación y uso de útiles de caza y cocción. Entonces, a partir de aquí ya va a socializarse y sus procesos gastronómicos ya van siendo más complejos también. Esto va acompañado del desarrollo de la psiquis. La aparición de la palabra, aquí también menciona, le permitió adquirir y transmitir experiencia. ¿Cómo habrán sido los primeros seres que hablaron? ¿Qué se habrán dicho? ¿Qué películas hay sobre los cavernícolas cuando todavía no emitían así palabras propiamente dichas?
¿Conocen ustedes alguna película? Yo conozco esta de Arlo, por ejemplo, en dibujo animado, ¿verdad? En que se vuelve amigo de un cavernícola. ¿Ustedes conocen otras películas? A ver si pueden compartir los nombres de las películas que conocen. Aquí, con el desarrollo de la psiquis, surge también una palabra muy importante a lo que se llama cultura. Y por último tenemos entre lo biológico y lo humano, continuidad o salto cualitativo. Lo importante que es la adaptación y qué implica eso en la relación que hay entre biología y cultura. Esos aspectos vamos a leer también, identificar bien. El trabajo que tenemos para hacer es un resumen. El resumen ya habíamos hecho en el trabajo de la primera etapa, ¿recuerdan? Pero siempre es importante tener en cuenta las recomendaciones, que el resumen debe contener el 70% de la información leída. Al leer, yo voy entresacando las ideas principales por párrafo y tiene que tener mucha información. La más importante, pero tiene que tener sentido. Para elaborar el resumen se necesita leer detalladamente cada apartado, se debe identificar cuáles son títulos, cuáles son subtítulos. Los conectores dan sentido a las ideas de cada párrafo. Y si se tiene impreso el material, ¿verdad? La sugerencia es siempre que uno vaya subrayando y después cuando va a escribir el resumen, las ideas entresacadas tiene que ir uniendo con conectores y esto le da sentido a la idea de cada párrafo. Algo que tenemos que recordar es que el trabajo debe contener al inicio ya los datos completos, los nombres y apellidos, el curso, el énfasis y la fecha de elaboración. También, el trabajo se puede elaborar en pareja, sí, pero la entrega es personal y debe evidenciarse un sello distintivo en la elaboración. Uno tiene que ser celoso de que uno al leer se dé cuenta de que este trabajo le pertenece a alguien por el sello característico que tiene. Bien, ese es el trabajo para ahora. Espero las devoluciones y las preguntas. Recuerden que ustedes son muy capaces, así que éxitos y adelante.